Hola, ¿cómo están? Yo soy Andrea Peraldi. Bienvenidos a otro episodio más, el segundo episodio de La Mensajera. Estoy muy... No saben cuánto tiempo estuve posponiendo, un mes entero, es exacto el tiempo, o un poquito más tal vez desde el último episodio que estuve evadiendo la parte 2. Porque justo después de hacer ese episodio se me vinieron abajo tantas cosas en mi vida que siento que el aprendizaje estaba englobando justamente la parte 2, porque más allá de lo que pensaba transmitir en un principio cuando hice ese primer video en esta segunda parte, hoy tiene un enfoque que jamás creí que tuviera, y menos en un mes en el que pasaron tantas cosas. Y mientras más sucedían cosas, más sabía que lo que tenía por decir estaba cambiando también. Me estaba enseñando otras cosas que al día de hoy me siento en paz para compartirlas. Justamente el día de ayer fue uno de esos días en los que se sintió de verdad la energía, como cuando se está cerrando el último capítulo de la serie de tu vida, el último capítulo de esa temporada. De verdad, fue un día donde así se sintió, o sea, supe de que se estaba cerrando el último capítulo de esa temporada, y lo viví y lo presencié de una manera maravillosa, y por eso entendí que, bueno, tenía que hacerlo hasta ahora. Hoy veo mucho más cosas que no veía antes, que tenían que ver totalmente con integrar una parte de mí que apenas estaba aprendiendo a integrar con conciencia, y seguiré haciéndolo, y al día de hoy tiene mucho más sentido para mí que nunca. Entonces, una de las cosas o una de las partes principales que venía en el plan de esta segunda parte era hablar un poco de los que yo llamo nuestros demonios internos, ¿ok? ¿A qué me refiero con estos demonios internos? Cuando tenemos heridas o traumas, lo que a veces sucede es que la forma en la que nosotros los abarcamos viene desde nuestra oscuridad. Así aprendemos muchas veces, a veces desde la infancia, como un mecanismo de defensa, ¿no? De protección hacia uno mismo por no tener la conciencia de estas. Pero se van impregnando y programando para que en algún punto de nuestra vida, por naturaleza, reaccionemos con nuestros demonios internos. Son estos personajes o estas energías que nosotros generamos como mecanismo de defensa ante el dolor, ante la herida, que por un momento nos pueden dar una satisfacción muy efímera, pero que no trasciende justamente el problema, sino lo tapa. Son tapaderas, literalmente, o bloquean el flujo de energía también, porque bloquean un sentimiento, porque bloquean la esencia de lo verdadero que está detrás de eso, ¿no? Que eso es justo lo que queremos evitar. Entonces, por eso nuestros demonios internos van creciendo y van tomando fuerza a través de nosotros si los seguimos alimentando. ¿A qué me refiero con alimentarlos? Justamente estos demonios funcionan muchas veces como un método de protección o como de fuga de realidad, como escape de realidad. Entonces, quiero hablarles un poco de mis demonios para que puedan ir entendiendo más esto a través de mis ejemplos, de mi historia, y puedan a lo mejor espejearse para entender cómo es que funciona nuestra sombra desde la herida, ¿ok? Entonces, yo tengo una herida de que siento que no tuve en mi vida la oportunidad de tener a lo mejor a alguien que me dijera: no pasa nada si cometes un error, no pasa nada si te equivocas, está bien, es parte de la vida.
Y tal vez todas las veces que yo me equivoqué, en mi cabeza, en mi historia, lo recibí como algo negativo y me generé esta realidad en donde tenía mucho miedo a equivocarme y entonces era muy dura conmigo cuando me equivocaba. Ahí empezó a crecer mi demonio. A lo mejor un poquito después de la niñez, a lo mejor en la pubertad, empecé a desarrollar ese demonio que cada que se equivocaba sentía que no era suficiente y entonces generaba cierta dureza conmigo misma. Ajá. Hoy en día que soy consciente de esto, lo trabajo de manera diferente porque le doy un alimento diferente a ese demonio, ¿ok? Pero lo que antes podía hacer que ese demonio que salía a flote cuando yo cometí algún error, en algún punto de mi vida creció tanto que en vez de a lo mejor simplemente estar enojada conmigo misma o ser más dura conmigo misma, pasó a un punto en el que recuerdo que gritaba esquizofrénicamente, me golpeaba la cara y me jalaba el cabello y me decía muchas groserías y me lastimaba físicamente. Ajá. Cuando me hice consciente de esto, del monstruo que salía en mí, porque me costaba tanto trabajo equivocarme, entonces fue disminuyendo poco a poco porque encontré formas diferentes de trabajarlo, ¿ok? Entonces, pon tú que a mis 18 años yo hacía eso, que siento que fue como la etapa más, como de mis 18 a mis 20, donde ya salía ese monstruo así durísimo. Y cuando fui haciendo consciente de esto, a lo mejor en vez de golpearme ya solo gritaba esquizofrénicamente, ¿no? Pero controlaba la parte de golpearme. Y después de gritar y muchos años después, a lo mejor simplemente me insultaba y decía, qué estúpida soy, qué tonta, güey, ¿cómo pude? Ajá. Y después de eso, mucho tiempo después, simplemente solo me quedaba enojada conmigo todo el día, como que me castigaba. Recuerdo temporadas en las que tenía un error en el día y simplemente cambiaba mi expresión, ya nada no me permitía reírme o no me permitía como soltarlo, eso es. Mi monstruo no me permitía soltarlo, entonces me castigaba como con una seriedad de, estás castigada este día porque lo hiciste mal, ¿no? Entonces ya no me insultaba ni nada, pero era muy, muy dura conmigo, muy seria conmigo. Y llegué a un punto de mi vida en el que cuando hoy sale, o sea, de verdad que hay veces que lo que antes me detonaría este caos y esta crisis por cosas tan incluso pequeñas, pero que en ese momento no se sienten tan pequeñas. Recuerdo de las primeras veces cuando empecé a sanar esto verdaderamente y empecé a darle un alimento positivo a este demonio interno, fue una vez que fui del otro lado de la ciudad en un momento que no tenía contemplado ir a entregar unos papeles y había muchísimo tráfico y tuve que apurarme para llegar allá y atravesé toda la ciudad con el calor y todo, y cuando llegué ahí al lugar no traía los papeles. Y entonces en ese momento que me dieron ganas tal vez de hacer muchas cosas que ya me había yo programado a hacer, fue la primera vez que respiré y me tomé del hombro y dije, no pasa nada, no pasa nada, te equivocaste, ok, te quiero, te amo y te mereces esta respuesta de ti para ti. Ajá. Y de ahí evolucionó a que cuando volvía a cometer un error, me sentaba conmigo y a lo mejor me daba un beso en el hombro y rescataba esa parte de mí que necesitaba saber que no pasa nada si te equivocas. Y ha sido una forma súper hermosa de llevar a cabo mi proceso, aunque ese demonio tal vez siga ahí por mucho más tiempo. Tal vez nunca me vaya a deshacer del todo de él, porque es parte de mi sombra. Ajá.
pero lo que sí puedo ver es que el alimento que yo le doy es un alimento que hoy es saludable para él y no lo hace crecer, sino como que lo disminuye, como que lo hace más chiquito, que es como, ok, siempre vas a estar ahí, pero estás chiquito y te enojas ya en chiquito, ¿no? Y cuando tú dejas que ese demonio tome control sobre ti, cuando permites que él siga alimentándose de tu energía, de tu chi, tu energía vital, es cuando va creciendo y termina haciendo cosas tan destructivas como lo que en algún momento llegó a hacer, agredirme a mí misma, hacerme daño a mí misma, insultarme tan cruelmente. Y eso sigue y sigue y sigue y sigue. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque es importante identificar. Muchas veces incluso muchas veces vamos a poder identificar la herida, muchas otras veces tal vez no, y no nos podemos quedar ahí atrapados hasta dónde se creó esto, cuándo fue la primera vez. Qué padre que lo puedas ver en algunas, y en algunas tal vez no, y está bien. Lo importante simplemente es ver a tu demonio y decir, ya te vi. Ajá, si le quieres poner un nombre mejor, ¿no? Esta parte de nombrarlos o incluso dibujarlos y decir, ¿cómo se vería? ¿Cómo se vería este demonio? ¿Cómo se vería, por ejemplo, mi demonio de las mentiras? Yo lo he dibujado con una narizota, ¿no? Esto, por ejemplo, yo no sé, no sé de dónde viene. Yo desde niña decía muchas mentiras. A lo mejor esto no venga de una herida y venga o a lo mejor sí. Ahora estoy analizando y digo, ok, en mi realidad viví cosas donde me sentí yo en ese punto de mi vida en soledad, tanta soledad, que me gustaba imaginar nuevos mundos y me divertía. No lo había llegado desde ahí hasta este momento, pero bueno, yo desde muy, 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 muy chiquita contaba historias y me daba cuenta que mis compañeritos de la escuela todas se las creían. Ajá, entonces lo empecé a tomar como un método de diversión, mentir, porque la gente lo creía y me divertía yo me entretenía al ver cómo las personas se entretenían con mis historias, ¿no? Entonces se me hizo una tendencia a tal grado que de verdad había veces que mi mamá, dice mi mamá que una vez ella estaba poniendo uñas en la casa, ya nos había dado de cenar, ya nos había bañado. Mi mamá fue una mamá muy presente, sin embargo, mi mamá tenía cosas que no había sanado, entonces mi mamá también a veces se viajaba en su mundo. Y yo toda la vida le reprimí a mi mamá que no estuvo cuando sí estuvo, pero estuvo como ella podía estar, ¿sabes? Que eso es otra cosa que me di cuenta hace poquito. Yo siempre como que les reprimí mucho a mis papás eso, por eso ahora cambio mi léxico. Como que digo, fui una niña que mis papás nunca me exigieron calificaciones y nunca me exigieron hacer la cama y nunca me pidieron nada. Y entonces mis papás no me demostraban cariño ni nada, pero mis papás sí me demostraron cariño y sí estuvieron de muchas otras formas, ¿no? Y entonces para mí mi herida era, mi papá no estuvo nunca, por ejemplo, mi papá, en ningún festival mío de la escuela. Nunca fue y era para mí un trauma decir, otra vez mi papá no me va a ver, ¿no? Que ahí viene otro demonio que luego hablaremos, ¿no? De la atención. A lo mejor yo no recibí la atención que yo quería o de la forma en la que yo la consideraba amor, pero eso no quiere decir que mis papás me dejaron de alimentar o que algún día faltaron a la casa o que no, que eso es otra cosa que sané y que me di cuenta que sí vivía en cierto victimismo diciendo, ay, es que a mí me faltaron tantas cosas. No es cierto, o sea, analizando, tuve una infancia muy bonita y encontré mis formas de pasarla bien, como lo de las mentiras. Entonces ahora le agradezco mucho a mis padres y les ofrezco muchas disculpas constantemente por haberlos hecho sentir tan mal cuando ellos también eran niños heridos, aprendiendo a resolver la vida como podían y aprendiendo a ser papás. Pero bueno, entonces, continuando con esta parte de las mentiras, se hizo una tendencia en mi vida. Esta onda de que les decía que mi mamá ponía uñas en las noches y ya nos había dado de cenar, ya estábamos bañaditos en pijama y todo. Y dice mi mamá que cuando estaba con una clienta, literalmente yo llegaba y le decía, mamá, pero chiquita, así de que 4 años, mi hermanito y yo tenemos muchísima hambre, no hemos comido nada en todo el día y pues la verdad sí queremos comer algo. Y la señora así de que,
de que no manches, si quieres ve y dales de cenar a mi mamá, ya les di de cenar, así me acuerdo que mi mamá me volteaba a ver con unos ojos de que, güey, ¿qué te pasa? Y yo me divertía, de verdad que yo creo que tenía ahí, no sé qué me pasaba, pero bueno, me acostumbré, a lo mejor ya en la pubertad ya no a decir mentiras como tal. Yo creo que sí, ahora que lo pienso, tal vez sí mentía. Ya no a estos niveles tan cínicos como en mi infancia. Y a lo mejor en la adolescencia fue cuando en vez de mentir, empecé como a exagerar la realidad. Ajá. Y se me volvió literalmente una tendencia, exagerar la realidad. Uh-huh. ¿Y por qué? Pues creo que ahora que puedo analizar, pues sí era un método de divertirme o de tener la atención de las personas, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Esto fue evolucionando a un punto en el que dije, güey, yo ya no puedo seguir exagerando la realidad. Ajá, porque era muy fácil echarle mucha crema a los tacos y luego decir como, pero no estoy hablando 100% con la verdad. Entonces, ahí les va, ¿ok? Cambié esto de una manera tan radical, por ejemplo, que me volví una persona sumamente radical con la verdad. Súper honesta, súper sin filtros, súper, aguda con lo que decía y me di cuenta que con eso era suficiente para... Incluso me di cuenta que era más duro a veces hablar mi total verdad y que eso tenía un poder. Y ahora lo veo y digo, ok, tiene una connotación también a veces no tan positiva. Y más adelante les voy a explicar por qué. Ahora, sé que a veces es importante un poquito desvanecer tu verdad cuando es necesario. Y yo lo había satanizado al punto en el que dije, no, es que eso es malo, siempre hay que decir exactamente la verdad, exactamente lo que piensas. Y eso me ayudó por un momento como a sanar esta parte de dejar de alimentar a mi demonio interno, pero también ese demonio interno, sin yo darme cuenta, se empezó a alimentar o empezó a crecer del otro lado del péndulo, porque me volví una persona hiriente también. Y no me había dado cuenta de eso. Y hoy estoy en un punto medio. Hoy estoy en el punto en el que desde mi conciencia hablo mi verdad, pero también desde mi conciencia me doy cuenta que no siempre puedo decir exactamente la verdad. Y ahí les doy un ejemplo. Tengo un familiar, que su mamá no me cae bien, por muchas razones. Se me hace una persona que no tiene las cualidades o capacidades para poder convivir en un entorno sano. Y a veces es desgastante energéticamente eso. Entonces, bajo mi control, prefiero ver a esta persona en las veces en las que ya no tenga de otra por las reuniones familiares, que vaya a estar ahí y simplemente convivirla y respetarla como cualquier otro ser humano, pero evitarla a toda costa, ¿no? Entonces, este familiar mío, el día que me invitó a casa de su mamá, opté por decirle que no podía en esta ocasión, que si quería que nos podíamos ver en este otro lado, porque me quedaba más cerca, porque yo tenía muchas cosas que hacer y bla, 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 ¿ok? Y tú me dirás, ¿pero por qué? ¿Por qué no le vas a decir la verdad? Porque siento que yo no le puedo decir a esta persona, güey, no te quiero ver ahí porque creo que tu mamá es una persona tóxica. Y creo que es una persona, así. Hay muchas cosas que podría decir que también ya prefiero no externarlas. Porque no es juicio, simplemente es una persona con la que no me siento en paz. No, de verdad que es incómodo y si puedo evitarlo mejor, pero creo que esa persona no se merece tampoco recibir ese golpe de realidad tan gacho, porque me está hablando desde una intención bien bonita y aunque yo se lo diga de la forma más bonita, pues es tu mamá, güey, ¿sabes?
y tú la amas como es y te ha costado mucho aceptarla como es para que alguien diga no te quiero ver por esta razón y sería como rechazar una parte de ti también. Entonces siento que a veces he encontrado mi centro en que ahora puedo hablar mi verdad y a veces puedo usarla con mucho más cariño o incluso a veces hasta modificar un poquito la verdad, como en esta ocasión, para no herir a algunas personas. Y alguien podría decir de que no, al contrario, deberías de desenmascarar a esta persona y que sepa perfectamente. No, yo creo que las personas saben perfectamente quiénes son sus padres, en este ejemplo, ¿no? O las personas realmente saben cuál es la realidad. Uno no tiene que ser tan agresivo a veces. ¿Y por qué les digo esto? Creo que justamente en esta segunda parte que voy a hablar de, por ejemplo, mi verdad, me volví una persona muy rígida cuando empecé a trabajar mis demonios internos. Ajá. Empecé a trabajar tantos demonios internos que me empecé a empoderar mucho. Empecé a trabajar el demonio interno de, por ejemplo, mi sexualidad. Ajá. O mi energía sexual, mi energía creativa, mi energía magnética. ¿Por qué hablo de esto? Porque siento que antes, justamente como yo no tenía la mirada de papá, siempre este demonio se fue alimentando de las miradas de las personas que yo quería tener. Y a veces, en mi adolescencia o en mi inconsciencia, llegué a hacer cosas para llamar su atención o incluso a faltar a mi propia dignidad para que esta persona me eligiera a mí, ¿no? O, no sé, incluso compartir las partes más sagradas de mi cuerpo, de mi sexualidad con estas personas para obtener de ellas el llenar mi vacío, que al final pues no lo llena, solamente alimenta la sombra, como lo que les estoy diciendo, y está tapando ahí la energía, sin embargo no está sanando nada, ¿no? Al contrario, incrementa. Entonces, siento que en algún punto de mi vida llegué tal vez a acostarme con alguien desde el vacío, llegué después a soltar como esa parte de tener relaciones sexuales y simplemente, no sé, besarme con alguien o tener estos chats donde energéticamente estás compartiendo mucho, pero ni te ves con esa persona casi y simplemente es el rush de que estás teniendo la atención de esa persona, ¿no? Y como forma igual me fui dando cuenta de este demonio interno que quería validación de las personas que yo consideraba que iban a llenar mi vacío. En algún punto yo me volví esta persona extremista de no, yo no me escribo con nadie y yo no me beso con nadie y yo no le doy de mi energía a nadie, mucho menos a ningún hombre y así. Pero voy a hacer ahí un paréntesis. No quiere decir que lo haya sanado del todo. Muchas cosas las empecé simplemente a reprimir. Muchas cosas empecé simplemente a dejar de hacerlas. Pero no quiere decir que estuviera realmente trabajando esa otra parte de qué voy a hacer con ese vacío. Entonces yo me hacía güey con muchas cosas. Podía ir a una boda, pero si yo estaba en la boda, al final yo sí inconscientemente estaba pendiente de si me estaba viendo la persona que yo consideraba que quería que me viera. Eso no es trabajarlo. Eso es reprimirlo, pero inconscientemente tu mente está otra vez en el radar, ¿no? O por ejemplo, esto es muy perverso, pero bueno, y yo lo podría llamar sin problemas vampirismo energético, porque lo que tú quieres es energía de esa persona, y ahora lo veo, ¿no? Pero en algún punto de mi vida también tuve como esta racha en la que decía, ni me voy a ir con este güey a ningún lado, ni me voy a besuquear con él, ni voy a pasar de esta conversación, pero le voy a hacer creer que sí, simplemente para tenerlo como mosca aquí toda la reunión, porque me siento que tengo poder sobre esta persona con mi mismo magnetismo. That's fucking dark, yo sé,
pero uno no se da cuenta que también viene desde la herida. Y entonces uno dice de que no, yo ya no nada con nadie, y yo estoy también conmigo misma, pero me encanta o me encantaba que la persona que yo quisiera la tuviera aquí, ¿sabes? Y también se me hace súper egoísta, porque es como, no voy a hacer nada contigo, ni voy a ligar contigo como tal, pero sí voy a hacerte creer que en algún momento puede pasar eso, para que en esta conversación no se rompa el hilo de tensión sexual que hay entre tú y yo. Aunque nadie esté diciendo nada, o estemos hablando de cosas muy banales, esta tensión que yo sé generar me llena a mí. Y eso es tomar energía de la otra persona para llenar mi herida. Entonces es alimentar al demonio. ¿Otra vez? ¿No? ¿Y por qué les digo esta parte de reprimir? Y que reprimir no es solucionar del todo, ¿ok? Ahí les va. Hubo un punto de la vida en el que me di cuenta que había por ahí un demonio interno mío de la postergación, ¿no? Y que un método fácil de postergar podía ser, por ejemplo, tiempo en el teléfono. Y luego, cuando me di cuenta de esto, quité el tiempo en el teléfono, pero me di cuenta que de repente empecé a consumir de que muchísimos podcasts en la televisión, de que ponía YouTube, ¿no? Y después de que me di cuenta que estaba haciendo eso, empecé a buscar como otras formas, otros planes para evitar hacer las cosas que tenía que hacer conmigo, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Siempre encuentras otros métodos si no estás trabajando internamente lo que verdaderamente tienes que trabajar, que es tu ansiedad, tu incertidumbre, estar presente, hacer las cosas que tienes que hacer. Entonces, ¿por qué les digo todo esto? Porque, o sea, hay una diferencia grandísima entre decir que estás trabajando algo y verdaderamente estarlo trabajando. Y siento que eso a mí me sucedió muchísimo. Siento que yo ya sentía paz en mi interior al decir, yo ya no hago esto, yo ya no soy esto, yo ya no pero no quiere decir que verdaderamente yo estuviera trabajando eso. Ajá. Muchas cosas sí, muchas cosas yo sé que sí. Y otras cosas yo sé que, así como dijo Lucy, en el video pasado, tienen que verlo obviamente para entender, me dijo, el ego también está en la luz. Uh-huh. Y me recuerda mucho a algo que decía el Tantra en algún momento que leí, que era es bueno a veces no reprimir las cosas y no quedarte con la duda, o es mejor como sacar a la luz a veces tu sombra para poderla trabajar en vez de tenerla escondida. No sé exactamente cómo lo planteaba, pero no venía de un lado desde el degenere, o no venía de un lado desde vamos a perdernos. No. Venía de un lado de que si está esa sombra ahí, es importante a veces sacarla a la luz para que la puedas ver, para que la puedas entender y trabajarla. Porque si un día solo la metes en un costal y la reprimes, va a seguir ahí atrapada. Y tal vez algún día, en el momento en el que salga, no vayas a tener control de cómo, porque va a salir, o porque tú te vas a empezar a escapar a otras realidades. Lo que les decía, vas a encontrar otra forma de escapar de esa realidad porque no lo has trabajado realmente, porque no lo has sanado realmente. O sea, es como lo que les decía de ¿quieres o no quieres? Si tú quieres trabajar en por ejemplo, dejar el teléfono, puedes simplemente, literal, borrar redes sociales. Y, por ejemplo, en mi caso, de que son una herramienta de trabajo. Ok, puedes dejarlo en modo avión de tal hora a tal hora, nada más, y dejarlo así, en una parte de la casa. Y luego dices como, no, pero lo empiezas como a abrir entre horas y entonces dices como, no, mejor me voy a descargar esta aplicación que te limita a entrar, ¿no? Y luego te descargas la aplicación y luego te saltas, o sea, ya estás saltándote, le dices a la aplicación, no, esto es importante, o sea,
Güey, una cosa es que tú te pongas trabas y te pongas así frontera tras frontera y que digas, paso la frontera y paso la frontera hasta llegar ahí. Es autosabotaje. A ver, ¿cómo les puedo dar otro ejemplo? Cuando tenía yo este demonio interno del vacío, de no poder calmar mi ansiedad y mi depresión, tal vez, por mí misma. Entonces tenía mi analgésico que era la María, ¿no? Y se creó esta dependencia a la María. Pero yo sabía que la María, fumar de la María, era algo que a mí me hacía daño, porque venía desde un lugar muy inconsciente y tenía un muy mal uso y estaba profanando el poder de esa planta, ¿no? Entonces, cuando hice consciente de eso, había momentos en los que decía como, ok, de aquí al domingo no voy a fumar. Y de repente fumaba, ¿no? Y decía, ok, la voy a esconder. Y encontraba el escondite. Y entonces decía, me acuerdo que a veces así la metía en una bolsa y entonces le pasaba de que muchísimo tape por todos lados así, neta, para que fuera un desmadre así de que sacarlo de la envoltura. Y lo echaba en mi closet hasta la parte hasta atrás. Y a las 3 horas ya me estaba levantando al closet y ya estaba deshaciendo esa otra cosa otra vez. Y luego decía así como, no, entonces ya no voy a tener en mi casa. Y al día siguiente le escribí a un amigo para fumar. Entonces, ¿estás trabajando realmente eso? ¿O estás diciendo que lo estás trabajando? Ahí hay una delgada línea. ¿Y por qué quiero ir ahí? Porque, hablando de decir la verdad, yo siento que una gran parte de mí trabajó muchas cosas este año, como por ejemplo justamente ver esto y decir, ok, yo no necesito dejar las redes sociales, yo necesito saber administrar mi tiempo y necesito confrontar mi realidad. Nada más. ¿Ok? Mi método es el escape de realidad, ahora lo veo, pero yo no necesito estar peleada con las redes sociales. Yo necesito estar en armonía conmigo para poderme relacionar con las redes sociales de una forma sana. Ajá. Entonces, todo esto, ¿por qué va? Porque creo que algo que no me había dado cuenta es que empecé a satanizar las cosas en vez de ver que era yo el problema, no las cosas. Esto que les decía es que lo que tienes que solucionar es tu herida contigo, no cómo sigues tapando de diferentes formas la herida. Entonces creo que fueron muchos meses de darme cuenta que había cosas que decía más que las estaba trabajando que realmente estarlas trabajando. Y algunas otras que sí trabajé en realidad me ayudaron a ver qué es lo que es verdaderamente trabajar, ¿no? Por ejemplo, esta parte de la María, que les he contado mucho, que siento que era una forma mucho de evitar sentir mis emociones, ¿no? Y algo que me ayudó muchísimo fue la escritura, escribir mis emociones, escribir cómo me siento, cantar, meditar, salir al parque, hacer grounding, todas esas cosas que no quería hacer, ¿no? Empezar a trabajar en mi proyecto creativo, hacer varios proyectos al mismo tiempo, porque en lo que hacía uno podía ir trabajando el otro y me pasaba de acá, y entonces me ocupaba mucho más en el día. Esta parte de mi energía sexual, de cuidarla, de consagrarla, de no entregársela a nadie, fue algo que vi que gradualmente a través de los años creció hasta hoy en un punto en el que me siento tan en paz con esta parte de cómo utilizo mi energía y que ya no pienso en nadie más, ni quiero la atención de nadie más, ni me volteo a ver a mí libremente, ¿no? Y me siento a gusto con ella. Y así, pero puedo ahora ver que la parte más importante de esto es que hubo otras cosas que yo empecé a satanizar. Y creo que ahí me caí del otro lado del péndulo de lo que hablaba justamente Lucifer, ¿no?
Mi ego también creció tanto del otro lado que no lo veía porque yo solo buscaba hacer lo correcto, que esta rigidez y esta disciplina y esta estructura que me sirvió tanto para evolucionar, para verme, para entenderme, para ser un ser humano funcional, equilibrado y centrado, se fue también del otro lado de la pared. Ajá. Y me cuesta un poco aceptar esto, pero me volví una persona que decía, no, yo esto no lo hago, yo no voy a estos lugares, yo no convivo con este tipo de personas, yo no comulgo con este tipo de acciones, yo no, nada. Y, o sea, sí me funciona cuando me di cuenta que me funciona el 90% de las veces, pero no el 100% de las veces. ¿Por qué? Porque yo tengo mi otra parte, porque yo tengo mi naturaleza. Y negar mi naturaleza también es negar, lo que les decía, es suprimir todo y decir, yo solo soy esto, yo solo soy luz, yo solo soy esta estructura perfecta. Y no, ¿me sirve? Sí. Yo en mi esencia, que podría decir que es mi oscuridad, pero también es mi luz, soy una persona sumamente etérea. Si yo no tuviera esta estructura que me sirvió tanto, si yo no tuviera estos límites, esta disciplina que me sirvió tanto, este autoconocimiento, este trabajo interno de poderme llevar a la expansión en tantas áreas de mi vida a través de esas estrategias y esas estructuras, jamás estaría en el punto tan a gusto en el que estoy, ni me habría expandido tanto como sé que me expandí en tantas áreas de mi vida. Sin embargo, llegué a un punto en el que me estanqué también, o me empecé a pelear con todo mi entorno, porque esa rigidez se empezó a volver muy dura, y mi naturaleza, que es lo que les digo, yo por mí podría ser la persona más irresponsable, yo por mí podría ser la persona que y ya no, porque ahora se ha vuelto, o sea, te podría decir que podría, o una yo del pasado podría ser esta mujer que nunca arregla su cuarto, que siempre lo tiene hecho un tiradero, que toda la ropa la tiene así hecha bolitas, que pospone y pospone, llega tarde a todas partes. Podría decir que eso ya dejó de ser una realidad o un deseo genuino en mi naturaleza, porque ya me programé a que a mí me da paz entrar a mi casa y que huela rico y estar en mi cuarto, cosa que en otro punto no. Pero si yo te hablara de mi naturaleza antes de yo programarme como me he programado para evolucionar, yo podría ser la persona más irresponsable, más floja, más etérea y abstracta, de que nada importa, no, tú fluye, no pasa nada, todo se arregla, tú o espérate a que algo suceda, tú no te preocupes de nada, quédate en tu cama, no salgas hoy, todo se solucionará. Muy caótica también, de que sufro y siento todo, pero no hago nada, pero, ¿sabes? Demasiado aire. Yo, de verdad, en mi carta astral tengo casi todos los planetas en Acuario, soy Acuario ascendente Géminis, puro aire. Ajá. Entonces, yo sé fluir con la vida y yo sé amar a todos y aceptar, pero eso también sé que puede ser muy peligroso para que yo pueda ser un ser humano funcional en la Tierra. Sin embargo, sé que a veces lo necesito para yo ser también un ser humano libre, para ser un ser humano genuino, real y leal a mi esencia. ¿Y qué me pasó? Que es a lo que voy. Siento que me dejé de permitir ser eso que también soy. Me dejé de permitir ser una persona relajada, me dejé de permitir ser una persona que aceptara a lo mejor un día una salida a un lugar donde yo no tenía control. Porque es que eso es lo que a mí me pasó. Y siento que lastimé a muchas personas y, bueno, hoy lo reconozco, ¿no? Pero yo me volví tan controladora por cuidar mi espiritualidad, por cuidar mi templo, que eso es hermoso y es bellísimo, pero yo llegué a poner a tal grado de que si tú me invitas a algún lugar, aguas de ti que haya una persona en tu reunión que fume, porque a mí me hace daño el respirar el cigarro, que eso está increíble. Creo que
esa la puedo sostener, pero no desde esa forma de la amenaza. Creo que, por ejemplo, esto del cigarro, yo sé que respirar eso me afecta a mi garganta. Ajá. Entonces, pero puedo ser esta persona flexible de decir, solo en las reuniones a las que yo vaya, no puede haber cigarro dentro de la casa, ¿no? Pero yo estaba como en este mood de que no estoy con personas que fumen, porque no soporto el olor a cigarro. Entonces es como de, güey, pues es que no puedes controlar eso, ¿no? O yo decía como, reunión en donde hay alcohol, no hay manera. Y es como de que, güey, pero no manches, solo vamos a estar nosotras y nos vamos a echar una copita nada más, las que quieran y así, mis amigas, ¿no? Y yo, no, es que convivir con el alcohol, yo no sé si tu amiga se va a poner borracha y a mí ya no me gusta eso y bla, 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 ¿no? Y entonces es como, ¿cómo me firmas que solo se van a echar una copita? Obviamente la gente empieza a decir de que, dude, pues no sé, no te lo puedo firmar, pero si no te gusta, pues ya te vas y ya, ¿no? Pero yo decía de que, ¿por qué me voy a ir? ¿Por qué yo me voy a incomodar? Más bien yo quiero hacer la experiencia toda cómoda para mí, para yo estar bien, yo estar en mi centro. Y sí, o sea, sí, güey, sí es válido en algunas cosas, pero en otras siento que me volví muy poco empática y muy poco tolerante. A tal grado de decir que si no me estás invitando a desayunar o no me estás invitando... Aparte, con esta idea de que yo ya no como azúcar. Entonces, si no vamos a un lugar en donde haya bebidas, por ejemplo, un chai, si no es sin azúcar, entonces no me invites a desayunar, ¿sabes? O sea, los requerimientos se empezaron a ser tan chiquitos. Y aparte eso del azúcar, también es otra cosa que sané. Güey, me ayudó muchísimo dejar el azúcar, pero no dejar el azúcar del todo. Estoy hablando del azúcar artificial, ¿ok? Azúcares refinados. Me fui al extremo en el que no comía nada de azúcar. Y también, güey, me empecé a amargar. Me empecé a amargar. Es que eso me pasó con todo al final. Ahora lo entiendo. Me empecé a amargar. Me empezó a volver súper grinch. Ahora. Claro que como azúcar, pero cuando verdaderamente quiero comer azúcar, ¿sabes? De que ya entre semana en mi casa no tengo nada en la casa que tenga azúcar y como delicioso y aprendí a comer súper rico sin azúcar, pero... Si el fin de semana me están invitando a un cumpleaños y hay pastel, a huevo que me voy a comer una rebanada de pastel. O que algún día en la vida quiero ir al cine y se me antojó un Hershey's de chocolate blanco que me encanta. A huevo que me lo voy a comprar. Pero mi pedo era que, no, es que es veneno. El azúcar es veneno. No, o sea, sí, pero mi hermano que es químico me dice, todo es en cantidades. Depende de las cantidades. Por ejemplo, yo estaba debatiendo mucho con mi hermano del flúor, de que todo tiene flúor y es que el flúor, me dice, güey, ¿sabes? Que el cuerpo está diseñado para también eliminar cierta cantidad de mercurio, de flúor del cuerpo, pero si tú le estás dando más de eso, pues obviamente el cuerpo ya no lo puede diluir. Ajá. O sea, mi hermano también, mi hermano que es Capricornio y es un hombre de ciencia y un hombre metódico y un hombre estructurado, de verdad. O sea, que él no ha tenido que hacerlo, él simplemente es así. También es un hombre que tiene un balance impresionante y que también me dice, güey, deja de satanizarlo todo, ¿no? Pero bueno, ¿a qué voy con esto? Me empecé a volver una persona sumamente controladora, sumamente estructurada, que ya no me permitía yo fluir, ya no me permitía yo hacer cosas porque decía, yo ya no soy esto, yo ya no hago esto. Y también me empezaron a pasar situaciones que me empezaron a comprometerme en situaciones que estaban fuera de mi control y demostrarme que no está tan mal a veces. ¿A qué voy con esto? Un día fui a cenar con mis amigas y se vino un tormentón así impresionante, gigantesco. Se inundó toda la ciudad, toda. Y estábamos cenando en una plaza y la plaza iba a cerrar y ya no sabíamos para dónde irnos cuando cerraran la plaza porque la ciudad estaba inundada, se quedaba el coche. Entonces lo que hicimos fue pasarnos a un antro que estaba enfrente y refugiarnos ahí hasta que fueran las 3 de la mañana. Tampoco era un antro, que creo que eso también a mí me dio paz. Era un lugar donde se cantan canciones como viejitas, algunas de desamor, otras no de desamor, o sea, como un poco de todo, como las canciones que a huevo que me sé muchas y que me encantan y no sé, podrías escuchar la de te atraparé, bandido, tu corazón y el mío tienen algo, o podrías encontrarte una canción como no sé, we found
I'm in a hopeless place. ¿Sabes? Como canciones chidas, amenas, ¿no? Un poco de todo que no están poniendo. Por ejemplo, si fuera un lugar en donde estuvieran poniendo de que puro reggaetón o así, pues la neta sí me sentiría como bastante incómoda, pero era un lugar en donde dije, órale, vamos y nos refugiamos ahí, ¿no? Y estando ahí, me la pasé genuinamente bien. Como que ese día dije, bueno, ya no puedo hacer otra cosa, estoy aquí, me la puedo pasar bien. Y me tocó, gracias a Dios, que fue en un espacio donde estábamos cerca de un ventanal grandísimo y entonces el humo del cigarro no me estaba afectando de las personas y me la pasé bien, ¿no? Y entonces como que dije, ok, bajo ciertos contextos a veces la situación va a meritar o se va a dar la ocasión y no puedo decir yo a este lugar no entro, porque eso sería privarme de muchas cosas. Ajá. Me ayudó a darme cuenta que no es mi lugar, no, la verdad no, y que a lo mejor aguantaría muy poco tiempo, pero si en algún momento es el cumpleaños de una amiga, que justamente después fue el cumpleaños de una amiga en ese lugar, me di la oportunidad de ir un rato, y ya en el momento en el que dije, ya, this is enough, me voy, ¿no? Pero me costó mucho aprender que mi manera desde como yo me estaba relacionando era señalando al exterior en vez de analizarme a mí, como yo estaba atendiendo la situación. Entonces, ¿a qué voy con esto? Siento que recientemente me di cuenta que no estaba tan trabajada como creí que estaba. Que tenía un ego muy grande y al final, sin darme cuenta, sí me sentía superior a las otras personas por no estar en el lugar en el que ellos estaban, y siento que esa es la trampa más grande que me pude hacer a mí misma, porque dejé de empatizar con la gente. Empecé a dar mi opinión muy desde mi perspectiva, desde mi conciencia, entre comillas, y empecé a herir a las personas o incomodar a las personas, y yo ya sentía que yo no encajaba en ningún lugar, pero era porque yo estaba a la defensiva con todo, yo había satanizado todo. Entonces, esa es una forma muy cabrona de meter miedo también. ¿Por qué? Porque siento que hablar mi verdad tal como era y ser tan rígida con eso desconectaba a las personas e incluso implantaba creencias que a través de mi verdad los estaba a ellos sí afectando. A ver, voy a poner otro ejemplo. Hubo una ocasión que fue una gran ceremonia para mí, para aprender cómo yo me estaba relacionando con el mundo, ¿ok? Entonces, un amigo mío, que quiero mucho, que es un gran maestro, con el que he debatido tantas cosas en la vida y le he señalado tantas cosas al pobre, y él siempre me ha amado y me dice, güey, yo te amo como eres, ojalá algún día veas esta otra perspectiva de la vida, no todo es tan blanco o negro como tú piensas, ¿no? Y que a pesar de mis amargamientos me ha querido mucho. Me invitó a dar una ceremonia de cacao al cumpleaños de otro amigo que yo tenía muchísimos años de no ver. Ajá. Él recientemente había regresado a vivir a Querétaro, se fue muchos años a vivir a Michoacán. Entonces, en ese cumpleaños me invitó a que fuéramos a Valle de Bravo, ¿no? Y como que siento que mi primera reacción al principio fue, ¿pero quiénes van? Pero las personas que son sus amigos, ¿qué tipo de personas son? Y bla, 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 ¿no? ¿Por qué? Porque yo sabía que ni mi amigo tomaba, ni este cuate tampoco tomaba, mi amigo el que se acababa de venir aquí tampoco, ni la novia de mi amigo, o que si toma, se toma una copita y muy tranqui, ¿no? O sea, como que con ellos estaba tranquila, pero yo no sabía quiénes más iban. Entonces me decían de que no te preocupes, de que vamos a hacer la ceremonia de cacao y llevamos unos honguitos. Nada más. Y yo,
¿ok? Pero si va a haber medicina, o sea, además del cacao, los niños santos, pues me gustaría que los respetaran. Me gustaría que, o sea, mi condición para ir es que se recen, que sean en el momento en el que hagamos la ceremonia de cacao y que lo hagamos no como una cosa recreativa, sino como un trabajo a profundidad. Y sí, si queremos poner musiquita rica y todo y está en la naturaleza, va, pero no como una forma de drogarse. O sea, como que yo no convivo con eso y yo no voy a ir si es así. Ajá. De hecho, ya cuando íbamos en carretera, yo ya me quería regresar. O sea, yo estaba de que, güey, yo no sabía esto, pero me dijeron, no, va a ser tranquilo, tú no te preocupes, va a ser así, bla, bla, bla. Yo ahorita hablo con todos, ok. Resulta que, pues no hubo ese respeto. No todas las personas respetan esas cosas y si algo a mí me ponía muy mal y algo que a mí me hizo chocar mucho con este amigo que les digo que me ha amado mucho es que yo he sido de una idea de tratar la medicina de una forma con mucho, mucho respeto. No quiere decir que él no lo haya hecho anteriormente con respeto, pero sí creo que yo difiero mucho de las ocasiones, de cuándo es una buena ocasión. Yo me sentía también con esta autoridad de decir cuándo sí es una buena ocasión, cuándo no es una buena ocasión, porque no está chido hacerlo bajo este contexto. O sea, yo era muy controladora de eso con mi amigo y le decía de que, güey, es que no estoy de acuerdo con esto y no estoy de acuerdo con que le des medicina a alguien que nunca ha probado la medicina porque, pues, güey, todo se te puede salir de las manos, ¿tú cómo vas a tener control de esto? No sé. Tuvimos muchos problemas porque yo, o sea, yo no comulgo con muchas cosas. Sin embargo, hoy tengo otra perspectiva de la medicina y sí sé que tiene que ser absolutamente bien rezada, pero también sé que no puedo estar yo en control de todo y de todos. Ajá, y que cuando ya estás en esa situación, lo mejor que tú puedes hacer es tratar de enseñar desde lo que tú conoces de una manera amorosa. Que mi problema es que yo estaba enojada con la vida, yo estaba enojada con cómo estaban sucediendo las cosas, yo veía todo desde mi verdad, desde mi perspectiva, desde aquí, y entonces yo quería que todos vieran desde donde yo estaba, y como no lo veían, yo me enojaba, y entonces siento que mi ceremonia fue ese fin de semana en el que me di cuenta que yo estaba mal, no los demás. ¿Por qué les digo esto? Cuando llegué el fin de semana, para empezar me cuestionaban muchas cosas, de que, ¿por qué tú no tomas alcohol? O ¿por qué no podemos? Nos fuimos a un restaurante antes de hacer la ceremonia, porque no se respetó el horario de la mañana que habíamos dicho, y un día antes se enfiestaron y se despertaron súper tarde, y entonces dijimos, después de irnos a comer al centro de Valle de Bravo, ya después hacemos la ceremonia. Ok, está bien. Entonces yo en la comida empecé, oigan, porfa, de verdad, alcohol no, el día de hoy no, mucho menos que vamos a hacer la ceremonia, de todo corazón, con los invitados de mis amigos. Yo entiendo que mis amigos entendían que mis amigos no toman alcohol, pero los amigos de mis amigos no entienden. Entonces yo me sentía con esta responsabilidad de decirles, no, ok, así no. Y las preguntas eran así como de, ¿y por qué no? Y siento que ahí fue donde empecé mal yo. Empecé a decir todas las razones por las que era negativo tomar alcohol a personas que sí tomaban alcohol, ¿no? Entonces siento que mi forma de expresarlo, en vez de que ellos conectaran con lo que yo estaba diciendo, los desconectó inmediatamente porque se sintieron juzgados. Ajá. Cosas que yo dije como el alcohol te desconecta de tu espíritu y de tu conciencia, y el alcohol te baja la frecuencia, y el alcohol bla 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 bla, muchas cosas. Obviamente no dije otras cosas que también son más importantes, pero no me fui tampoco a ese grado.
como el contenido verdadero del alcohol, pero bueno, a veces el alcohol puede ser un medio, a veces desde un contexto muy específico, sagrado, ¿no? En un brindis bonito, con una copita de vino natural, no sé, pero yo estoy diciendo en ese momento que el alcohol es malo, que lo que ellos están haciendo es incorrecto, y entonces pues en ese momento la gente se desconecta y yo no entendía por qué cada vez les caía peor. Ahora lo entiendo, pero no sé, como que cuando hicimos la ceremonia y les expliqué a los que no sabían que todo esto era medicina, que viene de la tierra, que hay que honrar la tierra y agradecer los regalos que nos da a través de estas plantitas que tienen un espíritu, que ese espíritu nos trae sabiduría y conocimiento, nos expande la mente, que nos abre el corazón, ¿no? Cuando les expliqué esto, como que sentí que la gente se estaba abriendo y decía, oh, órale, qué chido que me tocó estar aquí, y desde ya este momento que ya es la ceremonia, explicarles cómo funciona el cacao, que todo tiene que venir con una intención, que todo tiene que tener algo mucho más profundo, que no es una droga, que no es para desprendernos de la realidad, que no es para escapar de nuestra realidad, al contrario, que las veces que se use, que sea bajo mucha conciencia, bajo una verdadera intención. O sea, bueno, yo ahí me extendí muchísimo porque una parte de mí decía como, ellos no están aptos para hacer medicina ahorita, porque ayer tomaron alcohol, porque esto, porque el otro, y después decía de que, pero me contrataron para venir y me dijeron que esto no iba a suceder y ya está sucediendo, entonces, ¿qué hago, güey? ¿No? De todos modos lo van a hacer si yo no dirijo esto, de todos modos ellos lo van a hacer. Y entonces yo me sentí en una situación en la que le dije a mi amigo, güey, yo no quiero volver a estar en esta situación, nunca en mi vida, porque me siento que estoy haciendo algo malo por los dos lados. Pero una parte de mi corazón también decía, pues si de todos modos lo van a hacer, mejor explicarles todo esto, ¿no? Entonces, siento que pasó la ceremonia y fue muy bonita y literalmente al principio nadie estaba tomando alcohol. Todo estaba de que muy chido, todos estábamos muy chill en la fogata, platicando, compartiendo. Yo me acercaba como a las personas que empezaban introspectivas. ¿Cómo vas, hermana? ¿Cómo te sientes? Ah, mira, es que siento esto y el otro. Ah, mira, te platico y platicamos y conectamos y todo súper bonito. Yo lloré, saqué muchas cosas, ¿no? Hasta que cometí otro gran error. Estaban poniendo una musiquita muy linda, muy rica, como un tropical house, como muy chill, muy bonito, la fogata, la naturaleza, todo estaba chido. Y literalmente me acuerdo que antes, justo de que sucediera esto, el fuego se estaba partiendo a la mitad y el fuego me estaba diciendo de que todo está en el enfoque, todo está en el enfoque, todo está en el enfoque. Y entendí porque después que me lo estaba diciendo, porque mi enfoque estaba hacia lo negativo. Y lo que pasó después de eso fue que se cambia la música y de repente ponen como un tecno pues medio oscurón, ¿no? Y entonces en el momento en el que empiezo a escuchar esa música, yo en medicina, aunque fue una micro, sí estás bastante sensible, sobre todo a mí que la medicina me hace muy muy hipersensible, todavía más, pues empiezas a sentir la vibración, ¿no? La frecuencia de esa música. Y me acuerdo que estaba canalizando en ese momento como mucha energía sintética, como, sí, me empezó a incomodar mucho. Y traté como de decir, no trates de controlar, pero no me pude resistir y les dije a estos cuates como de que, oigan, ¿pueden quitar esa música porfa y volver a lo que estábamos escuchando? Y me preguntaron, ¿pero por qué? Y ahí va tu tía otra vez a hablar desde lo negativo. Y yo, porque se me hace súper oscura esa música. Aparte dije de que es una frecuencia súper de bajo astral.
y nosotros estamos en medicina, y cuando estamos en medicina estamos mucho más sensibles, estamos abriendo portales, y pues esta música no es apta para lo que estamos consumiendo, y pues está en una frecuencia muy baja. O sea, todo a lo negativo, de que nos puede maltripear. O sea, todo mal, todo mal, todo mal, todo mal, todo mal. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues obviamente la gente que estaba poniendo esa música y que la estaban pasando cabrón, porque yo en mi perspectiva, Andrea, yo empecé a sufrir, y otros estaban bailando y estaban a lo mejor incluso con la frecuencia hasta acá, ¿no? De que yo la estoy sintiendo acá y la estoy bebiendo, pero como en mi concepto es como, no, esa música está mal, esa música es mala, esa música es negativa, ¿no? Empezar a decir cosas que generan miedo, que gracias a Dios nadie se maltripeó, lo único que me dijeron fue así de que, güey, si no te gusta, vete. Ya fue ahí cuando me dijeron, si no te gusta, vete. Dije que sí, claro. Me fui. Y como que me fui como al bosquecito, me metí un poquito al bosquecito y estaba como platicando con la madre tierra y le decía, es que, ¿qué pasa? ¿Por qué siento que cada vez estoy conectando menos con las personas? ¿Por qué cada vez siento que no estoy cumpliendo con mi propósito verdadero en cuanto a ser una mensajera? ¿O por qué me estoy peleando con tantas cosas, no? Y la medicina me decía, es que no vienes a entenderlos, no vienes a que ellos te entiendan, vienes a entenderlos a ellos. Y yo así de que, ¿cómo? ¿Pero por qué entenderlos a ellos? Yo los entiendo, pues yo ya estuve ahí, yo ya viví eso. No entendía ese día de qué me hablaba la medicina, pero bueno, el punto es que me subí a mi cuarto a dormir y ya, ¿no? Al día siguiente en carretera yo estaba muy enojada, como que me sentía que se profanaron muchas cosas, porque evidentemente yo sé que después de esa ceremonia siguieron metiéndose la medicina pues como un método de recreativo, ¿sabes? Otra vez, yo no soy nadie para decir que está bien y que está mal, simplemente yo no estaba de acuerdo con eso y me sentí en ese momento como un poco traicionada, como no sé si estuvo bien haber dado esa ceremonia, no sé si estuvo bien haber venido, no sé si debí de haber controlado más. Entonces me enojé y dije, es que ya se están rebasando mis límites, ¿no? Entonces, de camino de carretera venía con mis amigos y yo estaba muy enojada, genuinamente estaba muy enojada, y les dije, güey, no vuelvan a contar conmigo para nada, de verdad no puedo creer pues que faltaran a lo que yo dije, y igual esto de que, güey, pero es que nosotros no tenemos control de todo, o sea, les dije, simplemente ya no me entiendo con ustedes, ya no es mi círculo, yo ya no puedo controlar este tipo de cosas y tampoco ustedes, entonces yo ya no los quiero volver a ver. Bueno, yo estaba tan enojada de que dije, si me tengo que quedar sola, me voy a quedar sola, pero yo no voy a vivir este tipo de situaciones. Ajá. Y con todo el amor del mundo, me dijeron, güey, ¿te puedo decir algo de todo corazón? Sí. ¿Sabes por qué no embonaste ahí? Y yo, ¿por qué? Y me dijeron, porque esas personas nunca te hubieran juzgado, pero tú sí las juzgaste a ellas y se sintieron juzgadas todo el tiempo. Y por eso también el fin de semana acabó en una energía que no querías, porque todo lo que querías controlar venía desde un enfoque negativo. Y yo no entendía por qué me lo decían. Estuvimos discutiendo mucho sobre eso, porque yo decía, es que yo estoy hablando mi verdad, yo estoy diciendo lo que es, esa música es así, y me dicen, es que no puedes, güey, no puedes llegar con alguien y alterarle la realidad y decir, esto es esto, y esto es malo por esto, porque se pierde el mensaje. Es muy diferente que me hables de ti y me hables en positivo, que me digas, yo no tomo alcohol porque me siento mucho más conectada a mi espíritu en lucidez pura y siento mi frecuencia mucho más elevada cuando no tomo y la puedo sostener ahí y me siento bien sin resaca y bla bla bla, ¿no? Me gusta cómo se siente mi piel porque no me deshidrato, lo que tú quieras. Pero no les hablas de cosas que les dé miedo o que se sientan
juzgados porque entonces les estás diciendo que están mal ellos. Igual con la música. No puedes hablar de que la música es mala o que... Es que no digo que es mala, pero se entiende eso. O se entiende que está mal o que es negativa. A pesar de que esté en una frecuencia baja. A lo mejor sí, güey, sí está en una frecuencia baja. Pero ¿tú qué sabes? Que alguien puede estar vibrando súper bonito con esa música, ¿no? Y yo como que en ese momento no lo quería concebir, no lo quería ver. Como que decía, es que no, güey, si es una música negativa, es una música negativa. ¿Y quién soy yo como para hablar desde mi verdad? Que no... O sea, que todas las personas están en un punto de conciencia en su vida y tú no puedes llegar salvajemente a decirles tu verdad, como si fuera la verdad de todos. Porque todos están donde están porque es el punto de su vida de conciencia en el que necesitan estar. Y tú no puedes llegar a romperle a alguien la realidad así de duro, ¿no? Entonces me dijeron, otra cosa sería que tú hubieras dicho de que, porque la música pasada me hacía sentir más en paz, más en armonía en mi corazón, y estaba sintiendo cosas muy bonitas con esa música, bla, 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 bla. O sea, ya no generas miedo tampoco. Porque, o sea, me dieron un ejemplo, me dieron un ejemplo muy bueno, mis amigos. Me dijeron, güey, tú imagínate que la música medicina en las ceremonias de ayahuasca, por ejemplo, fuera de que no vayas nunca con el diablo porque el diablo te va a hacer daño. No, nunca escuches reggaetón porque el reggaetón es de frecuencia baja. Nunca vayas hacia la oscuridad porque la oscuridad te va a hacer mal. No te equivoques, trata de hacer las cosas lo mejor posible, porque si te equivocas vas a fallar y nunca te vas a poder expandir y nunca vas a poder salir de este juego virtual y te vas a quedar aquí atrapado en una conciencia muy baja. Me moría de la risa porque decía, sí es cierto, güey. No, la música medicina habla en positivo. Eres luz, eres amor, comparte con todos, abraza a lo que eres en tu luz y en tu sombra, acepta tu proceso a tu ritmo, no sé, lo que tú quieras, ¿no? Entonces me dieron como ese ejemplo hermoso y también me decían como Jesús, o sea, me dieron este ejemplo de Jesús porque me gustan mucho las enseñanzas del Maestro Jesús, ¿no? Entonces me decían como, ¿tú crees que Jesús le andaba advirtiendo a la gente que si hace eso le va a ir mal, si hace esto? No, él les mostraba a las personas cómo es vivir feliz, pleno, íntegro, en conexión divina. Y las personas, al verlo simplemente ser, elegían ese mismo camino que él. Pero él no iba regañando a la gente y él no iba diciéndoles qué está bien y qué está mal, ¿no? Y entonces ahí entendí. Ahí entendí que estaba encarcelada en un punto de mi vida tan estricto, tan desde una etiqueta, tan desde que las cosas no pueden ser de ninguna otra forma, que creo que todo depende bajo qué contexto y bajo qué intención y bajo qué conciencia. Eso es lo verdaderamente importante, ¿no? No lo que es siempre es así, no, tampoco esa rigidez a mí me estaba permitiendo crecer. Ya me estaba a mí limitando, ya mi mamá me estaba diciendo de que, güey, ¿quieres quedarte sola? Quédate sola, ¿sabes? Pero no puedes controlar todo a tu alrededor, no puedes satanizar todo a tu alrededor, ¿no? Imagínate que esas personas que yo les dije que esa música me maltripeaba o que me iba a maltripear o a mal viajar, hubieran tomado eso, ¿sabes? El daño que tú puedes hacer con las palabras tienen muchísimo peso y la connotación y el enfoque también. Y entonces creo que este mes aprendí a soltar la rigidez, aprendí a aceptar que el bien le sirve al mal a veces también y el mal también le sirve al bien, que ese es el verdadero yin yang, que no todo siempre es o así. Yo desde mi centro hoy sé, Andrea, qué cosas me funcionan, qué rigidez me funciona, que sí necesito eso, por supuesto, y lo deseo, no viene desde un tengo que, viene de un deseo genuino, que yo, Andrea, el 90% del tiempo
tengo que sostener esta disciplina, necesito sostener estas reglas conmigo misma, ¿no? Pero que no puedo negar mi sombra o que no puedo a veces vivir algo para a lo mejor confirmar si eso es todavía lo que quiero o confirmar si esa es la única manera de conectar desde ahí, porque entonces me estoy limitando en vez de expandirme, me estoy contrayendo y eso es lo que me estaba pasando, me estaba contrayendo y es por satanizarlo todo en mi exterior. Entonces creo que todo tiene que ver con quién eres tú en tu esencia y no con lo que dices ser. Ajá. Siento que me estaba refugiando en yo no tomo, yo no digo mentiras, yo no escucho este tipo de música. Güey, solo sé la persona más congruente contigo en el presente con quien tú eres. Y si algún día te quieres tomar una copita de vino porque te nació en ese momento compartir eso con alguien que genuinamente no me gusta el sabor del alcohol, pero bueno, en este ejemplo, ¿no? Lo puedes hacer porque no estás diciendo, porque ya te quitaste la idea de que el alcohol es malo, siempre va a hacer daño. No, porque depende de ese contexto, ¿no? De esa ocasión para celebrar, única. Tengo unos amigos que son un par de adultos, literal, tienen casi 50 años los dos, y a veces nos invitan a su casa, y normalmente a mi amiga y a su novio, a mi mejor amiga y a su novio, nos invitan a su casa, y mi mejor amigo una vez me dijo de que, oye, o sea, a ver, entonces, cuando yo estaba diciendo de que ya no voy a salir a ningún lugar donde haya alcohol porque ya me di cuenta que yo no tengo control de lo que hacen las personas, me dijo, o sea, ya no te irías nunca a casa de nuestros amigos, que son esta pareja, a tomar, o sea, de que si ellos están tomando pues ya no estarías ahí. Y le dije en ese momento de que no, güey, sí podría estar ahí porque sé que son personas que respetan su casa, que su casa es un templo, que si se echan un mezcal y siempre es bajo un contexto muy sano, que hay niños ahí en la casa, que son grandes papás, que estamos totalmente a gusto, ¿no? Y justamente hace poquito que fui a casa de ellos, literalmente sacaron, y para mí fue como una bofetada con guante blanco, ¿sabes? Ese día nadie tomó, que normalmente les digo que ellos se echan un mezcalito. Ese día nadie tomó, pero sacaron literalmente un honguito, o sea, bueno, un chocolatito con honguito, ¿no? Lo pusieron en un platito en la mesa, rezado, y dijeron, quien quiera tomar un pedacito, aquí está, nosotros vamos a tomar hoy medicinita. Y estábamos en su sala, así literalmente con velitas, es una casa que les digo que se respira mucha tranquilidad, que es un templo, que ellos son personas muy conscientes. Yo genuinamente en ese momento no quise hacer medicina, pero no hubo juicio, y al contrario, como que pude ver esta otra perspectiva de que wow, en mi vida los había visto hacer eso, y en mi vida lo había visto con tanta naturalidad, a tal grado que bajó uno de sus hijos, que creo que ya es mayor de edad apenas, y le dijeron, ¿quieres poquito? Ya los había probado en algún punto, y dijo sí, y tomó, lo agradeció y se lo llevó, un pedacito chiquito, una micro, pero como que me quité ese día un tabú de que yo no sé si eso está bien o si está mal, pero ese día fue un día que la vida me enseñó que esas personas que yo considero conscientes, que considero que eran mi ejemplo, de que yo en su casa a todo podría decir que sí, porque son personas de tan buen corazón, tan conscientes, tan sin tabús. Justamente ellos han educado a sus hijos tan sin tabús. Tienen 3 hijos y pueden hablar de cualquier tema enfrente de ellos, y son niños tan sanos y son niños tan sabios, que como que me sorprendí mucho y dije, creo que todo depende de un contexto. Y fue un día en donde cotorreamos súper rico, platicamos, nos abrimos, lloramos, mi amigo sacó la guitarra, cantó, nos abrimos, nos expandimos, y como que me ayudaron a quitarme ciertos juicios sobre los contextos. Ajá, creo que todo depende de la intención nuevamente y de la conciencia desde donde hacemos las cosas, y que yo no soy ninguna autoridad o que yo no soy nadie para juzgar cómo sí, cómo no.
simplemente para enseñarles a otros a través de mi ejemplo vivo de cómo vivo mi vida sin interferir en su libre albedrío ni meter ideas forzosamente porque eso es violento. Y eso me ayudó como a sanar mis límites, como que me permití hacer cosas que dije que nunca haría simplemente para decir, ok, lo hice y sé perfectamente que ya no quiero repetir, ¿no? O sea, en este punto de mi vida no lo quisiera repetir nunca. Por ejemplo, un día que volví a tomar alcohol después de muchísimo tiempo de no tomar alcohol y me chocó, ¿sabes? O sea, no me gusta el sabor al alcohol y lo hice por decir, ok, va, nos vamos a abrir, todos nos vamos a echar una copita, se me resecó la garganta, pero no soy una mala persona, no soy una persona desconectada, no soy eso, no soy esa acción, simplemente lo viví por decir, ok, me voy a quitar este estigma, ¿no? Y ¿qué puede suceder? Sí, no me gusta, no, lo volveré a hacer, no, pero tal vez en otro momento de mi vida vuelva a pasar bajo algún contexto y no sé qué sea, pero tal vez sí, ¿no? Entonces, creo que hay una diferencia enorme, abismal, entre ser una persona sin estructura tan abstracta como no pasa nada, si la cago hoy, la cago mañana y la cago todos los días, pues a eso vengo y pues fluye y pues bla 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 y no llegar a nada en tu vida y realmente no estar creciendo porque no te estás comprometiendo contigo, con tu progreso, no te estás poniendo ciertos límites, ciertas estructuras y entonces vives tan ligero y vives tan ameno que también te estás perdiendo un poco de tu camino, pero tampoco ese otro extremo de esto es así y siempre va a ser así y yo no puedo hacer esto y yo ya no soy esto y yo ya nunca más y yo ya no puedo más. O sea, no, güey. Siento que eso también me pasó como con la María. Como que dije, ya nunca más lo voy a poder hacer porque yo tengo una adicción a la planta, ¿no? Y con el tiempo me di cuenta que, o sea, que el pedo no era la planta, el pedo era yo. ¿Sabes? El pedo era yo que no sabía cuidarla, no sabía usarla con sabiduría, que profanaba la medicina y su espíritu porque lo utilizaba para escapar de mi realidad y que, o sea, que yo no tenía que sanar a la planta, tenía que sanar yo, tenía que trabajar todo lo que ya trabajé. Entonces, hoy me puedo quitar el tabú y lo puedo decir libremente de que no sé en qué punto de mi vida tal vez igual pueda decir, mira, bajo este contexto, este día tan bonito, tan hermoso, pueda hacerlo. Y eso no quiere decir que entonces soy una adicta y lastimé otra vez y profané. Como que esta idea que yo tenía de que nunca más, porque nunca más voy a poder yo volver a tener equilibrio con algo, porque en esto ya perdí el equilibrio para siempre. No, creo que realmente perder el equilibrio sería volver a las tendencias que no te hacen bien o volver a decir de que, sí, estoy fumando regularmente. No, a decir, un día sucedió y lo disfruté muchísimo y lo agradecí y fue un día súper mágico y me sentí muy bien y conecté súper bonito y lo agradecí, ¿sabes? Ay, wow. Siento que hoy puedo descansar y puedo decir, hay muchas cosas en esta vida que juzgué, que maldije, que sentencié y a muchas personas también por quererme cuidar terminé descuidando a otros o terminé lastimando a otros. Hay una diferencia abismal y también creo que estaba perdiendo mucho mi esencia, ¿sabes? Yo tenía este concepto de que tomarme en serio las cosas era seriedad pura y sí, pero también no sé por qué tenía internalizado el que la seriedad es estar así todo el tiempo y no reírte y no poder reírte y no poder ser flexible de repente y no poder no sé, por ejemplo, de que cuido ahora mucho mis palabras, cuido mucho lo que digo, le doy un peso muy importante a las palabras, pero no quiere decir que a veces no pueda decir una grosería, ¿sabes? Porque en otro punto de mi vida juzgaba mucho de que, güey, esa persona dice groserías, qué pedo, ¿no? Internamente, porque, ¿sabes? Y es como, no, o sea, a veces amerita la situación y me siento bien con eso y está bien, ¿no? No sé, como que empecé a desdibujar los límites y decir,
mi centro a veces está el 90% del tiempo aquí, pero a veces necesito un poco de risa, pero a veces necesito un poco de flexibilidad, pero a veces necesito un poco de apertura, a veces necesito fluir un poquito sin salirme de la raya de que aquí es mi lugar de progreso, pero esto lo necesito también para progresar. Estos pequeños momentos de flexibilidad, estos pequeños momentos de experimentación, estos pequeños momentos también incluso de convivir con mis demonios internos para poderlos seguir trabajando y no reprimirlos, es mi medicina. Entonces ni muy ni tan, porque siento que hoy que ya dejé este peso, me vuelvo a reír igual, vuelvo a hacer los mismos chistes, como que me puedo tomar las cosas más a la ligera, no tengo que siempre sentir que soy una autoridad y que tengo que enseñarle al mundo cómo se hacen las cosas. Güey, ¿qué pedo? ¿Quién te dijo eso? ¿No? Simplemente hoy ser la versión más genuina, más entera, más real, más en esencia de mí, y poder contagiar eso de los otros y poder enseñarles desde un lenguaje positivo, que es el lenguaje del amor, que es un lenguaje de empatía con todos, que este lenguaje puede empatar con todas las personas. Absolutamente todas las personas pueden entender, independientemente del nivel de conciencia en el que estén, pueden entenderme y compaginar conmigo desde este lenguaje. Y desde esta que yo soy, y desde esta apertura que también tengo. Entonces, este es mi centro, y ahora entiendo que es mi centro funcional, y que a lo mejor, no sé, para otros su centro será otro, no sé cuál sea el correcto para otros, sé que este es el correcto para mí, que este es el que me funciona a mí como yo me conozco, y que también me conozco porque me permití experimentar mi sombra en vez de reprimirla. Permití conocer cosas de mí y ser un poquito más flexible para seguir trabajando mi oscuridad, mis demonios internos, y cada vez hacerlos más chiquititos y darles cada vez alimento más efectivo, más real, más amoroso. Porque también recuerdo que del otro lado, lo que les digo, también los crece con otra personalidad. ¿Hace sentido? No sé si haga sentido todo esto que les estoy diciendo, pero no sé la paz que tengo de ya decirlo. Me hacía tanta falta externarlo. Que no soy perfecta, que no tengo por qué tener las respuestas de todo ahora, que siento mucho si en algún momento alguien lo hice sentirse juzgado. No los estaba juzgando a ustedes, me estaba juzgando a mí misma. Nunca vino desde ni esa sentirme, ni de esa sensación de quererme sentir superior. Simplemente estaba trabajando mis heridas. Y venían todo desde mis heridas, y venían todo desde mis experiencias tanto positivas como negativas, pero que hoy quiero ser un ser humano más amoroso, hoy quiero ser un ser humano más íntegro, más real, y permitirme serlo. Sí, desde mi centro, desde lo que me funciona y desde lo que me deja de funcionar, porque sé que todos los días voy transformándome, y esa es la verdadera evolución. No puedo pensar igual a como pensaba a lo mejor hace un mes o hace un año o hace 5 años. El chiste de esto es ir mejorando el pensamiento, hacer conciencia a través de las experiencias de cómo voy creciendo, de cómo voy trabajando lo interno, de qué es lo que estoy reprimiendo, de cómo trabajarlo con amor, de cómo ser un ser humano más empático conmigo pero con los otros, cómo hablar desde mi verdad sin herir a las personas. Y ser yo, y darme cuenta que tampoco vengo a ser nadie para nadie más. Creo que también todo esto lo estaba haciendo porque sentía una responsabilidad con otras personas y no tanto conmigo. Dejé de pensar en mí, dejé de vivir para mí, me enfoqué tanto en el propósito de ser una buena mensajera, de ser un buen ciudadano en la tierra, que se me olvidó serlo para mí. Y me di cuenta que no vengo a ser buena, sino virtuosa. No vengo a debatir qué es ser bueno o ser malo, simplemente vengo a ser el mejor humano que puedo ser. Y eso me da paz. Y eso me permite ahora conectar más con las personas y vivir mi vida para mí, y hacer de mi vida, entender que mi único propósito es de hacer de mi vida la mejor aventura de todas, hacerla para mí, disfrutarla yo, a lo que va avanzando mi conciencia, y desde ahí poder inspirar a quienes quieran vivir una vida más como yo.
sin interrumpirlos, sin molestarlos, sin discriminarlos, sin juzgarlos, porque aunque no hubiera querido, al final sí lo terminé haciendo, o así se terminaron sintiendo. Y ahora que lo veo, agradezco mucho a mis amistades del presente que me aman, que por eso siento que ayer se sintió así mi realidad, porque ayer tuvimos un día súper bonito, en donde fuimos al parque, fuimos mi mejor amigo, su novia, mi mejor amiga y su novio y yo, que son como las 4 personas más presentes hoy en mi vida, en amistad. Y fuimos literalmente al parque a hablar de todo esto, sin querer, salió a flote. Y darme cuenta cuánto me han soportado ellos y me han amado y se han quedado a pesar de que se han sentido tan juzgados por mí. Mi mejor amiga muchas veces se sintió tan juzgada por mí porque ya no quería contarme algo porque sabía que yo le iba a decir de que, güey, es que le estás cagando, es que es así, ¿no? O por otro lado, mi mejor amigo, de que todo el tiempo decirle, no, es que esto no está bien, es que la medicina se hace así, es que no puedes hacer esto y decir esto y aún así me aman, y aún así están ahí, y aún así lloran conmigo y me dicen, así te amamos, güey. Y me muestran que el amor es incondicional, que por más que yo también fui bien dura con ellos y los lastimé y se sintieron juzgados, me dicen, güey, te amamos. Y todas esas veces que fuiste así de rígida y dura, solo podíamos decirte te amo y te amo como eres, y a lo mejor en algún momento me entenderás a mí también. Y ayer, estando en el parque, sentados todos con nuestros perritos al lado del lago, el novio de mi amiga que también sacó su guitarra en ese momento, todos cantando y así, se sentía como el cierre de esa temporada de mi vida, en donde digo, wow, tengo personas que me aman a pesar de que fui súper hiriente y fui súper dura y los hice sentir muy mal, y aún así me aman y también entienden mi proceso. A lo mejor ellos no son tan rígidos como yo y no se toman tan en serio las cosas como yo, pero también son seres muy buenos y son súper libres y son súper sabios y tienen tantas cosas que enseñarme también. Así que les agradezco mucho a ellos y todo el aprendizaje que han traído a mi vida, porque ayer solté tantas cosas dándome cuenta que había sido tan dura, y que pude decirles a todos y cada uno en sus caras que lo lamentaba, y recibir ese amor a cambio me hizo sentirme muy en paz. Así que nada, quería compartirles que apenas estoy integrando mi sombra, apenas estoy aprendiendo cómo funciona este juego y quiero ser siempre lo más real posible. Solo real y no perfecta. Y así puedo concluir este segundo episodio integrando mi sombra todos los días, escuchando mis demonios y en vez de reprimirlos, encontrar de qué forma puedo trabajar más amorosamente con ellos, identificar siempre nuevas cositas en mí y permitirme ser a veces un poco más flexible, sin soltar la disciplina y la estructura y la rigidez que me ayudan también a mí a seguir creciendo. Un poquito de todo, a las proporciones que son perfectas para cada uno. Y pues nada, gracias por escucharme y perdón si alguien de ustedes en algún momento también se sintió juzgado. Los amo muchísimo y nos vemos en la próxima. Nos vemos en el camino. Bye.